Bueno, vea, la ayahuasca es algo muy parecido a lo que sucede con los hongos. Tienen que saber que la ayahuasca es una raíz, es algo totalmente natural, no genera adicción, pero es muy fuerte, igual que el DMT. Es una cosa bastante pesadita. La ayahuasca se utiliza en ceremonias o rituales de curación o encuentros como, no sé, espirituales y vainas así. La ayahuasca, al igual que los hongos no debería utilizarse en zonas como, o sea, eso no se debe de consumir como para entretenerse, como, ay, sí, es que son como la no, eso es algo totalmente diferente. Ahora, ¿dónde consumir ayahuasca y eso? Y no estoy diciendo que lo hagan, pero en caso de que lo quieran hacer, pues hermano, hay un montón de demandas, ladrones, violadores incluso, que utilizan la ayahuasca y se hacen llamar taitas o abuelos o chamanes, pero son unos bobos y hueputas, la verdad, y terminan violando a las personas, robándole sus pertenencias. Por ejemplo, en Santa Elena había un bastardo muy famoso que violaba las mujeres, huevón, vea cómo es la vida. Porque la ayahuasca, el trance de la ayahuasca es bastante pesado. Por ejemplo, yo si quiero probar la ayahuasca, yo me muero de ganas por probar la ayahuasca o el yagé, que son en teoría la misma cosa, pero yo lo voy a hacer con una tribu. Resulta que mi papá, cuando le fue infiel a mi mamá, que fue en Pasto, ustedes saben que Pasto aún hoy en día, en pleno 2024, conserva mucho de lo que son las raíces indígenas, que son nuestros ancestros. Y le fue infiel a mi mamá con una mujer de allá de Pasto. Pues la vieja es de familia indígena y de ancestros, chamanes y todas estas vueltas. Yo me llevo muy bien con ella porque la señora es muy buena gente y eso es de Sibundoy, ella es de Sibundoy, no sé si conozcan, eso queda entre la carretera del trampolín de la muerte y creo que llegando al Putumayo o a Ipiales, es que no recuerdo muy bien. Y ella me dijo, sí, claro, la gente mía, la gente de la tribu, hace ayahuasca y mi tío, mi abuelo, no recuerdo que él es uno de los taitas de allá. Yo le dije, ¿y si yo llego a ir allá, me pueden colaborar con eso? Y me dijeron, sí, claro, de una. Entonces, yo lo quiero hacer con gente que de verdad sepa de eso, con gente que utilice eso como medicina de sanación y no con un bobo hijo que lo único que hace es comercializarla, porque cuando hay una comercialización masiva, hay un negocio y el interés no es ayudar a la gente, sino más bien lucrarse de eso. Y para mí eso como que le quita el verdadero significado, el misticismo a lo que en realidad uno va, que sería sanarse. Pero sí lo quiero hacer, desde hace muchísimo tiempo lo quiero hacer porque me han contado cosas asombrosas acerca de, por ejemplo, conexiones espirituales. Yo no sé cómo explicar esto, muchachos. Las diferentes drogas que existen en el mundo no solamente se utilizan como medios de entretenimiento, como, ay, es que me tomo esto porque me da chima, porque la paso muy rico en la discoteca. Y tienen que entender que drogas desde la marihuana hasta el LSD y todas esas vainas, lo que hacen, lo voy a explicar en palabras coloquiales. La cabeza o la manera de pensar, el cerebro, la conciencia, tienen un cierto tipo como de bloqueos. Haga de cuenta que es como una especie de apartamento en donde algunas puertas están cerradas bajo llave y algunas drogas lo que hacen es abrir esas puertas y permitir que el pensamiento o la percepción fluya a través de ellas. Pues bueno, la ayahuasca hace básicamente lo mismo. Es más, por eso es que los indígenas de antaño y tribus de todo el mundo se drogaban en sus rituales. Ellos consumían hongos o que la pipa de la paz, ¿han escuchado eso? O que ponían a quemar maticas de yo no sé qué. A eso pues obviamente se le añade cosas como el ayahuasca, que eso es un ritual de ellos, parce. ¿Por qué? Porque esos rituales les ayudaban a las personas a percibir la realidad de otra manera. Y eso lo podrían o confundir o puede ser real. La conexión con la naturaleza, las conversaciones con sus antepasados. Yo tengo conocidos que han tomado yagé o ayahuasca y uno de ellos me contó, por ejemplo, que la naturaleza le hablaba. Que imagínate que él sentía que un árbol le estaba diciendo cosas, entonces que él se acercó al árbol y se sentó y que el árbol le comenzó a compartir conocimiento y para primera vuelta, mano, ¿no? Que el árbol le empezó como a enseñar cosas como, digámoslo así, como el significado de la vida, como del universo, como, o sea, que fue él dice, papi, eso fue como mucha introspección, pero yo sentía, te lo juro, que a mí el árbol me hablaba. Otros, por ejemplo, me han hecho saber que han sentido cierto tipo de conexión con sus antepasados, con personas que incluso ya fallecieron y que ya no los acompañan, que como que se les aparecían, no sé, por medio de un animal o lo que fuera y hablaban con ellos. Y otros, por ejemplo, sí la han pasado muy mal, porque a ver, muy bonito y todo lo que estamos diciendo, pero se corren ciertos riesgos con la ingesta de la ayahuasca o del yagé. No es un porcentaje muy alto, pero existe y son personas que han quedado bajo el efecto de la psicosis. Es decir, sus vidas cambiaron de manera negativa porque quedaron con ciertos trastornos. Quién sabe si la ayahuasca que tomaron era mala, si era un embaucador, bueno, no sé, o si su cuerpo, porque todos sabemos que los cuerpos son diferentes, su cuerpo de pronto, ¿no?
adherió o no sé, la procesó mal, quién sabe qué hijo de puta, quedaron malucos de la mente. Qué cagada, esperemos que no seamos de ese porcentaje mínimo, porque es un porcentaje mínimo, la verdad. Las microdosis también son muy interesantes, sí, pero te voy a decir cuál es el problema. Y ese es el problema precisamente que las personas tienen con las drogas. Yo ya les he hablado, les he mostrado mi postura frente al consumo de drogas y les he dicho que yo no estoy en desacuerdo con ello, que cada quien es libre de experimentar con su cuerpo como lo desee, pero que antes de llevar a cabo este tipo de prácticas tienen que tener también cierto tipo de educación. El problema con las drogas es que la gente comienza a utilizarlas sin un sentido, sin un propósito, sin una dirección, como está pasando hoy en día, por ejemplo, con la psilocibina o los hongos. Por lo general los hongos se consumían en estos como gente que quería tener una especie de conexión espiritual. Se iba para un bosquecito, ellos mismos cogían el hongo, antes de coger el hongo como que le rezaban o como que hablaban con él y lo cogían porque el hongo sí tiene propiedades raras. Es que si ustedes se ponen a ver qué es lo que hacen los hongos en la naturaleza, marica, los hongos son como una red de internet, se los juro. Imagínense que los hongos por debajo comienzan a crear unas especies de conexiones de comunicación con otros hongos que estén por todo lado, incluso con las mismas plantas y árboles del entorno donde están. Imagínate que cuando, por ejemplo, un árbol se está muriendo, cuando un árbol tiene algún tipo de enfermedad o algo, esas redes de las que les estoy hablando se comunican para poder desviar algo así como, entre comillas, recursos hacia el árbol que está muriendo o que necesita ayuda. Parce, es que es una cosa loquísima. Eso que les estoy diciendo es una cosa, una vaina. Uno ve un hongo y uno dice, esa mierda no está haciendo nada, está haciendo más de lo que crees. Por eso les digo, es como una especie de conexión neuronal, de red, de comunicación, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, cuando la gente va a consumir esto, lo que hace, al menos los que yo conozco, van al bosque, con mucho respeto le hablan al hongo para poderlo pues como recolectar y consumirlo. Y es una especie como de respeto, como, ay papi, te voy a consumir, o sea, yo no sé qué le dirán, pero es como una especie de ritual así, huevón. Y se lo terminan consumiendo y tienen un buen viaje y tienen la conexión que estaban buscando. Pero hoy en día el consumo de psilocibina se volvió moda, al igual que lo es marihuana. Y están vendiendo lo que se llama microdosis y lo venden en una bolsa. Son un montón de cápsulas, un boleo de cápsulas con un contenido como blancuzco, algo así. Y todo el mundo anda tomando eso porque sí, porque no. No tengo nada que hacer en la casa, estoy desparchado, listo, me voy a comer, me voy a tomar una microdosis, por ejemplo. Pran. Qué gonorrea, es que llegué todo mamón y me voy a acostar a dormir. Boom, microdosis. Es que me voy a dar una película. Boom, microdosis. Y me parece que de esa manera están siendo muy responsables con el consumo, papi. Sí, las microdosis pueden llegar a ser terapéuticas, pero eso ya se volvió una moda. Es como la marihuana. La marihuana puede ser terapéutica, pero la gente lo consume por terapia. La gente lo consume por entretenimiento, porque sí, porque no. Los marihuaneros, papi, que ya están enviciados a eso, porque eso es una mentira. Ay, es que la marihuana no genera adicción. Sí genera adicción, mi amor. ¿A quién quieres decirle mentiras? No te preocupes, ya somos muy grandecitos para saber que sí genera adicción. Y hay personas que están tan adictas a eso que se levantan y antes de desayunar se meten los plones. Al almuerzo se meten los plones. En la noche se meten los plones. Para dormir se meten los plones. No hay día que no puedan dejar de fumar, huevón. Entonces, sí genera adicción, obviamente. Y eso es un consumo irresponsable, por ejemplo. Lo mismo está sucediendo con la psilocibina y con las microdosis de hongos. Puede llegar a ser una droga que te puede hacer mucho bien, te puede ayudar de manera personal, pero a la gente lo está cogiendo de parche y simplemente lo consume porque están desparchados. En eso estoy totalmente en contra. Yo en ese momentico no consumo nada. Llegué a consumir mucho, muchísimo. Pero yo en ese momentico no consumo absolutamente nada. Pero pues a mí me da igual si alguien consumió o no. Cada quien con lo suyo. Usted es marihuana, papi, normal. Es que yo me totuce, que yo no sé qué, papi, usted es el que se está haciendo el daño, o sea, todo bien, yo no tengo problema con eso, weón. Yo no estoy en contra del consumo, estoy en contra de la manera en cómo lo hacen, es una manera totalmente irresponsable, o al menos eso es lo que yo pienso. No hay droga buena, la verdad, para serle sincero, y tampoco hay droga mala, hay abusos de consumo. Es como la pornografía, un videito de vez en cuando para uno hacerse unos masajes urales, pues no hay ningún problema, pero todos los días viendo todo el día, hermano, buscando quién le mande videos y eso. Eso ya es una enfermedad, mi amor, es una adicción. Lo mismo que el alcohol. Papi, tomarse una cervecita de vez en cuando no es malo. De hecho, es recomendable para la salud. A los atletas les recomiendan una cerveza de vez en cuando después de entrenar, huevón. De vez en cuando un vinito, melo. De vez en cuando un whiskycito, melo, hágale que todo bien. De vez en cuando su cuadrito de
Listo, bien, no hay ningún problema, huevón, hágale que melo. Pero papi, eso que todos los días tomando cerveza, que es que todos los días tomando guaro, que es que tengo que tomar guaro hasta que me emborracho, que todos los días siempre que salgo me tengo que meter un cuartico de leche, ahí ya se abusa del consumo y comienza a ser mala y es cuando la droga comienza a satanizar. Ese es el problema con ella, marica. Ese es el problema precisamente con la droga. Se le pierde el sentido de lo que se está haciendo. Qué cagada. Y me da pesar que esto esté sucediendo con los hongos, porque me parece que los hongos son una muy buena alternativa. De hecho, la psilocibina, huevón, es una muy buena medicina, por ejemplo, para problemas como la depresión. Porque la depresión no es, ay, es que estoy aburrido, estoy deprimido. No, la depresión es un desbalance químico en el cerebro, porque las emociones son químicos segregados en el cuerpo. ¿Usted siente amor? Eso probablemente sea dopamina. Todas las emociones, papi, todas las emociones del cuerpo se traducen en químicos segregados. Pues bueno, la alegría lo es, el amor lo es, el odio lo es y la tristeza también. Y la depresión clínica es un desbalance químico en el cerebro. Y ya hay un boleo de estudios, y ustedes lo pueden buscar en internet y corroborar la información que les estoy dando. Hay muchos estudios que confirman que la psilocibina es básicamente mágica para temas como la depresión. Pero llega alguien y empieza a consumir eso porque sí, porque no, y puta, ya le bombo a todo mundo y se tiran el proceso humano. Y es que salir de la realidad es muy difícil. O sea, marica, a mí, por ejemplo, no me gustan ese tipo de drogas. A mí me dan miedo, esas cosas me dan mucho miedo y por eso yo no he consumido ni LSD, ni hongos, ni ayahuasca, porque a mí me da miedo como la distorsión de lo que yo considero que es la realidad. Y ese tipo de drogas pues te hacen ver cosas que no estás acostumbrado a ver, que uno no termina de saber si es verdad o es mentira, o estás alucinando, ¿no? Puede ser verdad o puede ser alucinación, es que cómo distinguirlo. Entonces imagínate que, por ejemplo, lo que te decía, vos vas para el bosque y sentís que un árbol te habla. Qué puta. O por ejemplo, se te aparece un animalito y el animal te empieza a hablar de tu vida, huevón, y vos como, ¿qué? Claro, como vos no estás acostumbrado a ese tipo de percepción, vos decís, uy, papi, esto es lo más espiritual que he vivido en el mundo, Dios mío, siento tremenda conexión, además de que sí se siente, o sea, se siente. Por ejemplo, yo cuando tuve la sobredosis, muchachos, que les conté que hubo un episodio en esa sobredosis, un episodio brutal, muy, muy brutal, huevón, que fue cuando yo ya me estaba yendo, que yo siento que ya me estaba muriendo, que yo vi al fondo, o sea, yo ya no me podía levantar, yo tenía todo el cuerpo dormido y yo no podía ni respirar, que yo recuerdo que yo cerré los ojos y había como una especie de luz al fondo, una luz chiquitica, huevón, y que luego la luz se acercó y que cuando se acercó yo pillé como un montón de cuadritos como de píxeles en la televisión, así pues algo parecido como unos píxeles, y que cada píxel tenía, o sea, eso se acercó demasiado, así, y que cada píxel tenía como un capítulo diferente de todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Pues marica, yo en ese momento, la sensación que yo tenía en ese momento, yo no la he vuelto a tener en mi vida con absolutamente nada, parce. Era un momento mágico, porque yo no tenía preocupación, yo no tenía hambre, no tenía frío. Recordemos que yo ya había convulsionado y todo, y que estábamos en San Pedro de los Milagros y esa mierda por allá es fría hasta la chimba. Y yo ya no tenía, se sentía muy chimba, güey. O sea, es como, hagan de cuenta que tienen que lo único que ustedes tienen en ese momento es conciencia, pero no tienen necesidades corpóreas, no sienten nada, no sienten ganas de ir al baño, hambre, amor, no sienten preocupación por nadie, no. Es como simplemente tener conciencia y es una sensación brutal. Eso, por ejemplo, pudo haber sido no, es ocasionado, por ejemplo, de la droga. Eso lo ocasionó la droga, todo el montón de droga que había metido yo ese día, parce. Y fue una sensación brutal, yo lo tomo como que prácticamente me iba a morir, porque se supone que es eso, ¿no? Se supone que la muerte, y es más, mucha gente lo ha dicho, que cuando uno se va a morir, que antes de morirse, que uno recuerda lo que ha sido toda su vida. Y pues, papi, yo, marica, no les digo, cada píxel era un momento diferente de mi vida, huevón. Uno tiene que saber a quién le merca, porque eso lo cocinan con cualquier mierda. Yo menos mal me merco lo mío y un socio bien cercano que yo mismo le ayudo a cocinar a veces. Siéndoles muy sincero, muchachos, el tusi es una droga bastante dañina. No deberían de meter ese tipo de cosas. Es la recomendación mía. Eso es un cóctel de droga que le meten cualquier tipo de cochinada solamente para que usted siga consumiendo. Fuera de eso, no es una sola droga. Son varias en una, y algunas incluso contienen opioides, que si por si no sabían, los opioides son de las drogas o los derivados más adictivos que hay en el mundo. Entonces, yo en realidad les recomendaría que no lo hagan, porque corren el riesgo de quedar como esta niña. Se lo pasé a alguien cuando el momentico me lo entregaron súper vacío. Y después me mandaron para la casa y ellos se
fueron para mí, cuando se me robaron eso, pero se fueron para mí. Que ya acaso yo con la peor depresión. Que voy a hablar con mi mamá y le voy a decir que me metió en plan.